Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos en otro live de legalistas, acá junto con Agustín Anderegen, nuestro CEO, y bueno, abogado también. Tenemos una comunidad de más de 70.000 personas de todo el país, así que bueno, esperamos un rato a que se sume más personas y empezamos a hablar un poco sobre el nuevo baremo. Dale, Sofía, excelente, me parece bien. Esperamos unos minutos que Dale. las personas se puedan unir. Podemos y ya- fijar un mensaje, podemos fijar un comentario sobre el tema que vamos a hablar, que hagan sus preguntas sobre ART. Bien, me parece bien. ¿Cómo está la comunidad de legalistas hoy en día? No, la verdad que tenemos una comunidad súper grande que viene creciendo día a día, así que si vos también querés conocer sobre tus derechos legales, seguinos. Y bueno, en todas nuestras redes nos encontrás como legalistas.ar. Juntamos más de 140.000 personas, somos una comunidad súper grande que crece día a día y bueno, estamos súper orgullosos de que más trabajadores sepan sobre sus derechos, ¿no? Impecable. ¿Y por qué la gente confía en legalistas? ¿Qué opinas? Yo creo que nada, a lo largo de los años pudimos hacer crecer una red de representantes en todo el país. Ya son más de los 40 los abogados que nos acompañan. Tenemos representantes en todas las provincias, así que si vos no sos de Rafaela, que es de donde es la sede central, también podés recibir asesoramiento, así que seguinos porque en cualquier momento podés necesitar de nuestros servicios, que es totalmente trabajo de resultado. Sin duda. No se cobra si no se gana, si no nos manejamos. Así que eso creo que es un gran diferencial de legalista. Bueno, creo que ya se fueron sumando algunos. Ahí Sí. Martín pregunta, ¿qué onda? ¿Qué ¿Cómo onda? estamos? Hola, Básicamente, Martín, ¿cómo estás? lo que nosotros fomentamos desde legalistas con estos lives de TikTok es poder proporcionar asesoramiento y que las personas puedan conocer o hacer consultas en vivo, una especie de consultorio jurídico en vivo por medio de esta red social que nos permite llegar a toda la comunidad y de esa forma pueden consultarnos, ya sea cuál es el porcentaje de incapacidad que le corresponde a una persona, qué tipo de tratamiento deben recibir por una determinada lesión, cuánto es lo que le van a pagar por un determinado accidente y todas estas cuestiones que tengan en el día a día relativos a la gestión con la ART, las denuncias que formulen o cómo se está llevando a cabo el procedimiento con la aseguradora de riesgo del trabajo, eso nos pueden consultar ahora y le vamos a estar respondiendo todas estas cuestiones en vivo y además pueden tener más información para saber cómo manejarse ante determinadas situaciones. Sí, ahora Cata, nuestra filmmaker, va a fijar un mensajito sobre el tema que vamos a tratar. Así ustedes, mientras se unan, pueden ir preguntando. Cata, ¿podrías fijar un mensajito? Bueno, ya se unieron 30 personas, 31. Si querés podemos empezar a hablar un poco sobre el nuevo baremo, ¿qué te parece? Sí, me parece bien. ¿Tenemos alguna pregunta ya? Mira, Mónica pregunta, a mí me operaron de risartrosis y túnel carpiano y la RT me lo rechazó. Bien, bueno, excelente, buena pregunta, Mónica. Excelente lo que consultás. Mirá, túnel carpiano es una patología que las ART generalmente intentan rechazar por el hecho de que es un poco complejo de probar de que vos tenés esa lesión, por el hecho de que te tienen que hacer una electromiografía, que es un estudio que detecta el paso de la electricidad por los nervios, por tu sistema nervioso. Entonces, con este tipo de lesiones generalmente intentan lavarse las manos porque es complicado de probar para el trabajador. Nosotros sí contamos con todas las herramientas como para poder hacerlo de manera adecuada y en esa lesión puntual te van a fijar con el nuevo baremo entre 2 y 12% de incapacidad. Es decir, el máximo que tenés en caso de que tengas una limitación muy grande va a ser 12%. Estimá que si tu lesión es media, que te van a fijar un porcentaje promedio de eso, es decir, entre un 6 y un 8 sería razonable. Por lo tanto, contanos dónde estás, podés escribirnos por el medio de nuestras redes sociales o por el formulario de nuestra web y enseguida podemos coordinar una videollamada para asesorarte con uno de los abogados del equipo. Bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes como legalistas.ar. Damos información súper valiosa para trabajadores a lo largo y ancho de todo el país, así que seguíamos. Y bueno, acá tenemos otra pregunta. Estaba hablando si una doctora te puede dar una incapacidad por una hernia de disco, que le dio un 50%. ¿Qué podemos hablar sobre las hernias de disco? ¿Me dio un 50%? O sea, te fijaron una incapacidad súper alta y eso es muy positivo. Hay que ver bien cuál es la situación procesal de tu caso.
por el hecho de que hoy en día han bajado muchísimo las incapacidades respecto de este tipo de patología. Como ustedes saben, el 2 de febrero comenzó a regir el nuevo baremo del decreto 549 del 2025 y lamentablemente los porcentajes de incapacidad bajaron muchísimo. Por lo tanto, si vos ya tenés determinada una incapacidad de 50% de incapacidad por lesiones en tu columna, eso es muy positivo porque eso ya hizo cosas jugadas, es decir, ya tenés fijado ese porcentaje y ahora no te lo pueden modificar. Esperemos que sea así y que el juez no determine que hagan una nueva pericia, y eso lo tenés que tratar de pelear dentro de la causa judicial. Ahora, ¿qué es lo que fijan actualmente por las hernias de disco? Bueno, solo están fijando el 5% de incapacidad para una hernia de disco operada, y este porcentaje se puede elevar al 15 o al 20% de incapacidad en el supuesto de una espondilolistesis, que es un desplazamiento de las vértebras, y de acuerdo al grado de desplazamiento que tengas, ahí te van a fijar 15 o te van a fijar 20. Por lo tanto, el porcentaje que te fijaron a vos de 50 me llama muchísimo la atención, y cuidalo, defendelo, porque es muy bueno que te hayan determinado ese porcentaje. Hoy ya no lo harían con ese tipo de lesión. Bueno, y Mónica, del comentario anterior, dice que le quitaron un pedazo de hueso del dedo pulgar. Bien, ¿a qué se refiere? Bueno, entiendo. Anterior. Sí, entiendo que le sacaron un pedazo para poder colocar en otra lesión o en otro lugar del cuerpo. Puede ser muy probable que sea así. Hoy en día también las lesiones respecto de los dedos de la mano han variado muchísimo. Hoy una amputación completa de pulgar fijan 40% de incapacidad. No obstante, cuando te sacan solo una porción, los porcentajes son mucho menores. Aproximadamente una fractura de pulgar hoy están fijando un 15% de incapacidad, aproximadamente entre 10 y 15% de incapacidad. Por lo tanto, eso es importante que lo tengas presente. Y después, por fracturas de otro dedo de la mano, también para que todos conozcan, solo están fijando 3%. Por lo tanto, Mónica, en tu caso puntual hay que ver qué falange o qué extremo distal fue el que te extrajeron y que te reemplazaron. Eso es lo que tenemos que ver bien precisamente, cuál fue la porción del pulgar que a vos te extrajeron, para que podamos analizar bien cuál es el porcentaje que te correspondería. No obstante, podés escribirnos por privado, podés escribirnos por nuestro formulario de la web y te vamos a estar haciendo un asesoramiento personalizado. También nos podés escribir a través de mensaje directo en todas nuestras redes sociales. Estamos acá en vivo, les recordamos a gente que está sumando hace poquito, que se fue sumando, que bueno, son un equipo de abogados de todo el país que trabajamos sobre un montón de información para brindarlos a ustedes. Y bueno, Jorge pregunta que hace 9 meses está de baja por lumbares y está esperando la llamada del tribunal médico y lo están por operar. Ajá, bien, perfecto. Y después ahí tenemos una pregunta de Evelyn que me pareció interesante, después me la podés trasladar, ¿puede ser? Sí. Respecto de lo de José. Bueno, José, enseguida tenés que tratar de potenciar la velocidad respecto de tu causa. Hubo un parate muy importante en relación a la SRT que no estuvo trabajando. No tengo precisión de si tu causa es administrativa o es judicial. No obstante, tenés que tratar de acelerar el hecho para que te puedan dar esa pericia. Vos podés avanzar en relación a la cirugía, es decir, si te tenés que operar y tu médico particular de la obra social determina que tenés que realizar la cirugía, avanzá con eso, no hay problema, y después lo incorporás dentro del análisis, la pericia médica que te realicen. Entonces ya te va a quedar un porcentaje más alto porque vas a tener incluida la cirugía. Si lo haces después, va a quedar fuera la cirugía y ahí vas a tener un perjuicio. Por lo tanto, analizá bien la cuestión médica, preguntale a tu doctor de confianza si es necesario operarte o no. Obviamente, si lo podés evitar, hacelo, evita operarte. Si es necesaria la cirugía, le das para adelante y ahí vas a tener una precisión más concreta de cuánto va a ser el porcentaje final que te van a determinar en la junta médica. Bueno, estamos recibiendo muchísimos comentarios, muchísimas preguntas y bueno, lamentablemente no vamos a poder responder a todas, así que si tenés alguna duda, déjanos en los comentarios de los videos que nosotros respondemos a todo. Y bueno, ahí Evelyn pregunta, ¿cuánto puede ser el porcentaje de incapacidad por un desgarro en el tendón supraespinoso? Bien, perfecto, Evelyn, muy buena pregunta. En relación a este tipo de lesiones también han bajado los porcentajes de incapacidad. Hoy por ese tipo de lesiones están fijando entre 3 y 12% de incapacidad máximo. Es decir, calculá un promedio de esos números, es decir, te fijarían un monto medio si tu lesión es media.
Así que tenés un porcentaje de incapacidad importante que te van a determinar ahí. Y sí, para toda la audiencia y que puedan conocer esta situación, han bajado mucho los porcentajes de incapacidad en relación a las lesiones de hombro y en particular una lesión del acromio clavicular que antes lo fijaban en porcentajes altos, hoy solo están determinando el 2% de incapacidad, y para una luxación glenohumeral, que sería una luxación de la articulación del hombro, el máximo es de 12 puntos de incapacidad, mientras que con el baremo anterior podíamos llegar a 15 a 20 puntos de incapacidad sin inconvenientes. Por lo tanto, es importante que todos conozcan esto, que bajaron los porcentajes en relación a las lesiones de hombro. Bueno, Nahuel pregunta, me quebré el peroné, 20 días todo seguro, nada de hacerme operar, 7 clavos, 3 tornillos y una placa. 6% de incapacidad le dieron, dice que el seguro le cubrió todo, pero le fijaron un 6% de incapacidad nomás. ¿Nahuel? Sí. Nahuel, sí, es bastante bajo el porcentaje de incapacidad que te fijaron por el hecho de que podrías obtener un porcentaje mucho más alto en la vía judicial. Mi recomendación es que no aceptes el ofrecimiento que te hagan por parte de la aseguradora en esa instancia. Analizá bien cuál es tu situación económica. Si vos considerás que necesitas avanzar con un cierre más rápido, te estarías cerrando por ese monto. Ahora, si podés esperar, mi recomendación es que vayas a la vía judicial, que realices una pericia con un médico perito de parte y con el perito judicial, por supuesto, y en ese caso ahí vas a poder obtener un excelente porcentaje de incapacidad, más alto de lo que te determinaron actualmente. Calculá por lo menos el doble mínimo. Así que tenés que avanzar con una pericia de ese tipo. Bueno, y Dani pregunta, ¿qué porcentaje de incapacidad te dan por una hipoacusia bilateral? Bien. ¿Dani es? Dani nos consulta, la verdad estamos recibiendo un montón de consultas. Pero sí, Dani nos consultó qué porcentaje de incapacidad te dan por una hipoacusia bilateral. Bien, Dani, el tema de la hipoacusia históricamente ha fijado muy pocos puntos de incapacidad. Es decir, realmente los porcentajes han sido muy bajos en relación a este tipo de lesión, porque existe una tabla de Reinberg, se llama, es un médico que la determinó, que se va determinando de acuerdo al grado de decibeles que vos nos podés escuchar, el porcentaje que te va a corresponder, y los incrementos son muy bajos. Entonces, históricamente por una hipoacusia media fijaban 2 o 3 puntos de incapacidad, y eso es una realidad. Hoy continúan esos porcentajes, siguen siendo bajos, pero en el caso de que sea una lesión de una hipoacusia total, es decir, que ya la persona no escuche nada, le van a fijar un 10% de incapacidad por un oído. En el caso de que sea bilateral de los dos oídos, el máximo total va a ser 20% de incapacidad. No obstante, ten en cuenta que no te van a determinar un porcentaje tan alto como ese si tu pérdida de audición no es total. Bien, bueno, les recordamos para los que se están sumando recién que somos legalistas, abogados de todo el país. Y bueno, pueden mandar sus preguntas, seguirnos, y si no llegamos a leer sus preguntas, también dejen en comentarios de nuestros otros videos. Paola pregunta, a mi esposo lo han operado 2 veces del dedo anular y el viernes ya le dan el alta, pero no está bien para volver a trabajar en la construcción. ¿Dice qué tipo de lesión tuvo? En el dedo anular, pero no dice el tipo de lesión. ¿Nos podés comentar? Bien. Ahí la recomendación que te traslado es que solicite más tratamiento médico. En el momento que vaya con el médico o que vaya con el médico auditor de la aseguradora, que pueda solicitar que le otorguen más tratamiento médico a los efectos de poder recuperarse de manera adecuada, porque seguramente es este el problema que está atravesando y necesita que le den más sesiones de kinesiología, que le den algún otro estudio médico o algo por el estilo. Eso lo puede solicitar y se lo tienen que dar, por lo tanto hay que solicitarlo. En caso de que el dolor persista y no esté en condiciones de trabajar, no pueda continuar, se puede mandar una carta a la ART solicitándole que determine más sesiones de kinesiología, que le otorguen más tratamientos de algún tipo para que se pueda recuperar adecuadamente, y de esa forma lo va a poder subsanar. Bien, Majo tiene artrosis en ambas rodillas y una operada con prótesis y la otra se está complicando. ¿Podría reclamar? Sí, por supuesto. Con el tema de rodillas también es otra situación, otro tipo de lesión que han bajado mucho los porcentajes de incapacidad. Hay que analizar bien qué tipo de
de incapacidad, de qué tipo de lesión tenías en ese caso, Majo. Hoy en día, si tenés afectado los meniscos, solo están fijando 4% de incapacidad por una lesión de menisco, que esto es algo muy extraño. Y además se da una cuestión que es incongruente dentro del nuevo baremo, en el sentido de que si no te operaste los meniscos, ahí te van a fijar un 8% de incapacidad. Eso es un poco extraño, que antes no sucedía, y tenés que tener una pérdida de masa muscular, una hipotrofia, y en ese caso te van a fijar más porcentaje de incapacidad. Ahora, si tenés afectado los ligamentos, el ligamento cruzado anterior, están fijando 7 puntos de incapacidad, por el ligamento cruzado posterior están fijando 4% de incapacidad y por ligamento lateral interno están fijando solo el 3%. Entonces, tenemos que verificar bien cuáles son las lesiones que vos tenés dentro de tu rodilla, porque son lesiones complejas, son articulaciones muy complejas del cuerpo humano, y a su vez hay que analizar cómo impacta esto de la artrosis dentro del cómputo de la incapacidad, qué grado de artrosis tenés como para que nosotros podamos verificarlo. Por lo tanto, si te interesa que hagamos una consulta más personalizada, escribinos y te vamos a estar asesorando en forma inmediata a los efectos de que puedas saber en forma precisa cuál es el porcentaje que te corresponde. Bueno, ya somos más de 70 personas en el vivo. La verdad que agradecemos por haber sumado. Para los que sumaron recién, somos legalistas. Pueden ir a seguirnos, dejarnos todas sus dudas por mensaje directo o en el vivo. Pero bueno, no vamos a llegar a leer todas, así que les recomiendo que vayan a comentar. Y Jonathan pregunta: Doc, tengo una hernia de disco en la cintura. También tengo problemas en el ciático y tendinitis en el brazo derecho. Esa es la pregunta. Entiendo que pregunta si puede reclamar. Bien, Jonah, con respecto a lo que mencionabas, la hernia de disco, justo lo detallamos al comienzo del vivo, que están fijando por una hernia de disco operada un 5% de incapacidad. En caso de que no esté operada, te van a estar fijando menos, tal vez un 3% o algo por el estilo. Esto es realmente injusto, porque hace tiempo atrás una sola hernia de disco era un porcentaje mucho más alto. Es decir, te podían fijar solo un 10, un 12% por una hernia de disco sin operar. Hoy eso cambió bastante. Por lo tanto, hay que armar una buena estrategia jurídica dentro de tu caso a los efectos de que te puedan reconocer una incapacidad adecuada al grado de tu lesión. Bueno, Susana pregunta: ¿qué porcentaje por fractura de codo con desplazamiento, cirugía de prótesis más platia y ligamentaria? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje por fractura de codo con desplazamiento, cirugía y prótesis más platia y ligamentaria? Bien. ¿Cómo se llama? Susana. Bien, Susana, sí, tenés una lesión bastante compleja. Las lesiones de codo hoy en día supuestamente no pueden superar un máximo de entre un 20 y un 30% de incapacidad. No obstante, tenés esa referencia como el porcentaje máximo para la limitación funcional total. Por lo tanto, con tu lesión tendrías que apuntar a que te puedan fijar un 12% de incapacidad aproximadamente. Entre un 12 y un 15 sería un monto razonable, que es un porcentaje alto para los parámetros que tenemos hoy en día. Han bajado muchísimo los porcentajes de incapacidad respecto de lo que se fijaba anteriormente. Por lo tanto, tenemos que hacer una excelente estrategia dentro de tu causa para que te puedan determinar el porcentaje más viable a los efectos de poder reclamar tu indemnización de la mejor forma. Bueno, Jonathan, de la pregunta anterior, agrega que tiene 35 años, que trabaja en la Municipalidad de Suciedad y que su arreque es credencial. Está trabajando en la recolección. ¿Nos puede contactar? Sí, Jonah, escribinos y enseguida te vamos a poder asesorar. Recordá que tenemos un equipo de abogados en todo el país, estamos en todas las provincias, por lo tanto, ya sea que estés en Ushuaia o estés en Santa Fe o estés en La Quiaca, te vamos a poder ayudar y vamos a poder ejercer tu representación. Y con ese tipo de lesión que vos tuviste, sí, es muy habitual a las personas que trabajan en recolección que tengan lesiones de ese tipo, así que no te preocupes, vamos a poder implementar las estrategias adecuadas como para poder resolverlo de manera positiva. Aprovecho para agregar, Danilo, que también trabaja en recolección, tiene un problema en el manguito rotador. Y a él también lo podemos asesorar. Sí. No. Danilo, te trasladamos la misma respuesta. Escribinos por medio del formulario de nuestra web o por WhatsApp, por cualquiera de los canales que consideres adecuado, y te vamos a poder dar un asesoramiento personalizado en el transcurso del día o mañana cuando vos puedas, a los efectos de que puedas conocer un poco más cómo resolver tu lesión de manguito rotador.
específicamente por esa lesión están fijando un máximo de 12 puntos de incapacidad. Ojalá que tu lesión no sea tan grave y te corresponda un poco menos, o sea que no tengas una limitación funcional muy grave. Va a depender, calcular más o menos, si es una lesión media, que te van a fijar un promedio entre 3 y 12% de incapacidad. Bueno, Topo pregunta, dice que fue operado de meniscos que le dieron el alta el 5 de enero y hasta ahora que no lo sumaron de la pensión. Bien, no sé bien cuál es tu situación, Topo, respecto del trámite administrativo, cómo lo estás impulsando. No obstante, tenés que tratar de meter un pronto despacho dentro de ese trámite administrativo para que te fijen rápido esa pericia médica en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y vamos a evaluar bien cuál es la situación respecto de tu lesión. A vos te van a fijar un 4% de incapacidad por la lesión de meniscos, más un punto más por el tema de la artroscopía, que seguramente te operaste de ese modo. Y después hay que ver los factores de ponderación que te pueden llegar a corresponder ahí, si te limita funcionalmente para el trabajo, el tipo de actividad que vos tenías, qué edad tenías, si corresponde una reubicación laboral o no. En base a eso nosotros vamos a poder determinar bien cuál es el porcentaje final y vamos a ir a ayudarte para que puedas pelear por el mayor porcentaje de incapacidad posible, por supuesto. Y si te parece, podés contactarnos y te vamos a poder ayudar a la brevedad. Bueno, muchas gracias por sumarse. Bien, perfecto, Rama. Buena pregunta porque justo lo acabo de estudiar esta mañana. Por la amputación del dedo te deberían fijar el máximo de incapacidad es un 10%. Hay que ver bien en qué falange vos tenés la amputación. Si es la distal, si es la proximal o si es la de la base, la del metacarpiano. Por lo tanto, hay que analizar esa cuestión, pero en principio el porcentaje máximo que te van a fijar lamentablemente es de 10%. Antes fijaban un mayor porcentaje de incapacidad en relación a ese tipo de lesión. Bueno, están preguntando muchísimo sobre todo tipo de hernias. Por ejemplo, Leo pregunta, tengo hernia de disco y quería saber qué porcentaje de incapacidad tendré, tiene federación. Bien, eso ya lo comentamos, el tema de la hernia de disco. Tengan en cuenta esta situación respecto de hernia de disco que también bajó mucho. Están fijando el 5% de incapacidad por hernia de disco operada. Tengan en cuenta que por otro tipo de hernias, como por ejemplo la inguinal, si te operaron y no quedó secuelas, te van a fijar un 0% de incapacidad. Eso es una cuestión muy extraña. Ahora, si quedó secuelas, pueden llegar a fijar entre el 2 y el 12%. Por lo tanto, hay que analizar cada caso en particular, cuál es el grado de secuela que quedó en la persona después de haber padecido la lesión. Y sí, podés consultarnos por tu lesión y te vamos a estar asesorando a la brevedad. Y Lolo pregunta, me diagnosticaron epicondilitis. ¿La obra social me puede derivar a la ART? Sí, es muy probable que por ese tipo de lesión te deriven a la obra social. Ellos no se van a querer hacer cargo de esa lesión porque siempre se lavan las manos con ese supuesto, con ese tipo de lesiones. Y ahí lo que podés hacer es tratarte por medio de tu médico y ver cómo impugnar el rechazo que te hizo la ART. Hay que ir a la superintendencia, hacer un trámite de rechazo y después encaminar la vía judicial a los efectos de que con una buena estrategia judicial se pueda encuadrar tu patología dentro de la cobertura de ART y en ese caso sí se van a tener que hacer cargo de la indemnización. Ya eso, la cuestión del tratamiento médico, ellos se desvincularon lamentablemente. Y sí, como máximo te van a fijar un 10% de incapacidad por ese tipo de lesión. Bueno, muchas gracias a los que están sumando. Les recuerdo para los que se suman recién, Agostinho Anderegen está respondiendo todas sus dudas legales, así que pueden escribirlas. Daniel pregunta, justo estábamos hablando de varices, si te despiden de un trabajo se puede reclamar igual en mi caso varices. No, lamentablemente Daniel no vas a poder reclamar si ya estás despedido. Tendrías que haber hecho un ingreso a la ART antes de estar desvinculado del trabajo. Por lo tanto, es un poco complicado que puedas encaminar el trámite ahora. Lamentablemente tengo que trasladarte esa respuesta. Como máximo por una lesión de varices te están fijando un 10% de incapacidad aproximadamente, pero tiene que ser una lesión muy grave. Así que, bueno, podrías tratar de contactarnos y ver si de alguna forma te podemos ayudar, pero en principio no vas a poder denunciar si no lo hiciste con anterioridad. ¿Tenemos alguna novedad sobre los varices que podamos comentar? Sí, el nuevo baremo bajó los porcentajes de incapacidad respecto a este tipo de lesión, pero ya quedó zanjada la cuestión de que fijan un 10% de incapacidad como máximo para una lesión muy grave, es decir, cuando tengan molestias que sean muy fuertes dentro de la persona y
es uno de los casos que más recibimos respecto de personas Sí. que trabajan tal vez en fábricas y este tipo de lugares donde trabajan parados. Muchas veces las personas no saben que pueden reclamar por varices. No, claro, porque no es una de las patologías más aceptadas por parte de las ART, siempre tratan de desvincularse y demás, porque es difícil probar el nexo causal, es decir, que la lesión de varices tuvo como origen el tema de la actividad laboral, es decir, que se ocasionó por la actividad, por el esfuerzo repetitivo, por las diferentes tareas que le fueron asignando a la persona o sus esfuerzos dentro del puesto de trabajo. Y si le rechazaron el caso, ¿qué puede hacer? Tiene que encaminar un trámite de rechazo dentro de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a los efectos de que la super determine si corresponde hacerle lugar a la cobertura de la aseguradora o no. Bien, nos puede contactar también, porque igual estamos en todo el país, recordamos las personas que se están sumando. Y bueno, acá hay una pregunta. En caso de disfonía funcional irreversible, ¿qué se puede hacer? Bien, ¿quién es el que pregunta? La pregunta viene de... No sé si tengo... G. Bien, sí, es una lesión compleja la que tenés. Sí tendrías que mínimo tratar de encaminar el caso con una denuncia a la aseguradora de riesgo del trabajo. No sé si lo tenés ya encaminado o no comprendí esa parte. Tendrías que informarnos un poco más de cuál es la situación, pero tenés un mínimo de 10% de incapacidad para tu lesión y puede extenderse hasta el 12%, por lo tanto vas a poder reclamar de manera adecuada que te indemnicen por esa patología. Sí, tenés que analizar bien si está encuadrado de manera adecuada dentro de la aseguradora de riesgo del trabajo. Hay que ver cómo se denunció, si ya tenés un expediente, esas cuestiones. Por lo tanto, contactanos y te vamos a poder asesorar a la brevedad. Bien, ahí pregunta, ella tiene un espasmo facial del lado derecho hace 13 años que trabaja y eso comenzó a aparecer en 2018. Con atención al público. Un espasmo facial del lado derecho. Bien. Se determina en el nuevo baremo un porcentaje para parálisis facial del 5% de incapacidad si es unilateral, es decir, si es de un solo lado. En caso de que sea bilateral te pueden fijar más. Pero en este caso entiendo que no es una parálisis total, sino que vas a tener un menor porcentaje de incapacidad porque la parálisis del lado derecho es parcial. Hay que analizar bien el caso puntual y ver qué es lo que podríamos reclamar respecto de tu caso. Me gustaría saber de dónde son las personas que están consultando, porque por ahí... Vayan dejando en comentarios de dónde son, de dónde nos miran. De dónde nos están escribiendo, así podemos... Que tenemos abogados en todo el país, así que de donde estén los podemos asesorar. Y Yamila pregunta qué tipo de varices son indemnizables, por ejemplo las aranitas. ¿Son indemnizables? No, las aranitas no, tienen que ser lesiones complejas que ocasionen un problema funcional, es decir, un problema de movilidad para la persona o que no pueda estar mucho tiempo parado en su puesto de trabajo porque se le corta la circulación por el producto de las varices o algo por el estilo. En principio, lo que es estético, eso no está cubierto. Bien, nos siguen desde Brazatei, Córdoba Capital. Tenemos una gran comunidad, estamos muy felices. Una comunidad de más de 140.000 personas, sumando todas las redes sociales, así que nos pueden ir a seguir en idealistas.ar. También tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información, formulario de contacto. Tienen que ir a seguirnos ya, ir a comentar si tienen alguna duda. Y bueno, seguimos si quieren con preguntas. Es que ponía... Hacen bromas también, bueno, puede ser, todo es válido. Bien. Después consultan por pensión de incapacidad. No, nosotros nos dedicamos exclusivamente a temas de accidentes de tránsito y accidentes de ART, es decir, patologías que suceden dentro del trabajo, accidentes in itinere, accidentes de tránsito, enfermedades profesionales también, como las que estuvimos conversando hasta recién. Pero somos un equipo de abogados que está presente en todas las provincias y nos dedicamos 100% de manera exclusiva a este tipo de casos. Bien. Bueno, yo inicié el año pasado, en octubre, reclamo por enfermedad profesional, hernia de disco. ¿Cuánto tarda, Ariel? Pregunta. En octubre del año pasado, bueno, Ariel, mirá, hubo muchos problemas respecto de la SRT en relación a los últimos meses porque estaban con el cambio de baremo, se frenaron las audiencias, ya no estaban respondiendo de manera adecuada respecto de los expedientes que estaban funcionando
en la superintendencia. No obstante, pedile a tu abogado o al profesional que te está representando que meta un pronto despacho a los efectos de poder acelerar el proceso. Una vez que vos metiste un pronto despacho, ellos tienen la obligación de expedirse en 60 días. Si no lo hacen, ahí... ellos tienen, desde que vos iniciás el expediente, tienen 60 días para expedirse. Si vos metés el pronto despacho, tienen 10 días más para resolver. Si no lo hacen ahí, ya tenés habilitada la vía judicial. Por lo tanto, la recomendación es eso, que vos vayas verificando en qué instancia se encuentra, y si sabés que es una lesión que ya no te van a fijar incapacidad, o sea que no vas a tener una determinación de incapacidad, es conveniente que puedas impulsarlo de esa forma y hacer el trámite judicial. Bueno, ya estamos por terminar el vivo. Dejen todas sus dudas en comentarios, los que no pudimos llegar a leer. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes como legalistas.ar. También tenemos una web donde pueden dejar su contacto a través del formulario. Y la última pregunta que voy a leer hoy no tiene nombre, pero dice: tuve un accidente hace un año y me corté en la cabeza 4 puntos. ¿Lo puedo reclamar? Bien, buena pregunta. Trasladó. ¿Quién es? ¿No dice el nombre? Dice el nombre. Bueno, a ver, básicamente, como para que quede claro esto, ¿cómo son las indemnizaciones en el caso de cicatrices? Solo se van a indemnizar las cicatrices que estén en cabeza y cuello. Cuello nos referimos a la parte del cuerpo que está por encima de los hombros y por encima de la clavícula, así lo determina el baremo. Y para las cicatrices que tengamos en esta zona de cabeza y cuello, si la cicatriz tiene 2 centímetros, te van a fijar 2 puntos de incapacidad. Si tiene hasta 4 centímetros, te van a fijar 4 puntos de incapacidad. Si tiene hasta 10 centímetros, te van a fijar hasta 10 puntos de incapacidad. Y si tiene más de 10 centímetros, van a ser 12 puntos de incapacidad. Pero ahí hay una cuestión que hay que revisar respecto de tu lesión, que si fue en cuero cabelludo, estos porcentajes son un poco menores. Hay que ver bien en qué parte del cuerpo lo tuviste. Pero en principio esos son los porcentajes que van a estar determinando respecto de las cicatrices en cabeza y cuello. Bueno, buenísimo el vivo, la verdad que pudimos hablar sobre un montón de temas, así que bueno, lo damos por finalizado, pero recuerden mandarnos todas sus dudas que las vamos a usar para hacer otro video y posiblemente otros lives. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sí, les recordamos a todos que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, escribir por WhatsApp. También tenemos un formulario en nuestra web donde ustedes lo completan y enseguida nosotros ya les vamos a estar brindando un asesoramiento para que puedan conocer más en profundidad cuáles son las cuestiones que pueden reclamar o cómo se pueden encaminar diferentes trámites respecto de ART o accidentes de tránsito. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad por hacerse presente. Vamos a estar haciendo un nuevo vivo. El miércoles que viene, todos los miércoles vamos a hacer consultorio legal en vivo, así que estén ahí prendidos tipo 12, 2 y cuarto. Vamos a aprender acá en TikTok. Excelente. Bueno, los esperamos el miércoles próximo. Gracias. Nos vemos. Chau.